El miedo a la libertad, sección 28. Esta es una obra del maestro Erich Fromm. Cuando se pregunta a los chicos si desean ir a la escuela todos los días y su contestación es seguro que sí, ¿es sincera esta respuesta? En muchos casos, por cierto, no lo es. Muchas veces el niño sentirá deseos de ir a la escuela, pero frecuentemente preferiría jugar o hacer alguna otra cosa. Si siente, yo quiero ir a la escuela todos los días, ¿es que acaso haya reprimido su aversión hacia la regularidad del trabajo escolar? Siente que se espera de él que vaya todos los días a la escuela y tal presión es lo bastante fuerte como para ahogar el sentimiento de que va porque está obligado a ello. El chico podría sentirse más feliz si pudiera tener conciencia del hecho de que a veces quiere ir y otras veces simplemente porque así se lo ordena. Y, sin embargo, la presión bajo la forma de deber es lo bastante intensa como para darle la sensación de que él quiere aquello que socialmente se supone debe hacer. En general se cree que la mayoría de los hombres se casan voluntariamente. Por cierto, hay casos en que el motivo del matrimonio reside en un sentimiento de deber u obligación, y hay otros en que el hombre se casa porque él realmente quiere casarse. Pero también se dan no pocos casos en los que el hombre o la mujer, mientras conscientemente cree que quiere casarse con cierta persona, en realidad es víctima de una sucesión de acontecimientos que lo han conducido al matrimonio y parecen obstruir todo camino de salvación. Durante los meses que preceden al casamiento, está firmemente convencido de que él tiene la voluntad de casarse, y la primera, y algo tardía, indicación de que acaso no sea así, la constituye el hecho de que el día mismo de la ceremonia se siente invadido por un repentino terror y por el impulso de huir. Si se trata de una persona sensata, este sentimiento dura tan solo unos pocos minutos y contestará a la pregunta acerca de su intención de casarse con el inconmovible convencimiento de que tal es su deseo. Podríamos seguir citando muchos otros ejemplos de la vida diaria en los que la gente parece tomar decisiones, parece querer algo, pero en realidad sigue la presión interna o externa de tener que desear aquello que se dispone a hacer. De hecho, al observar el fenómeno de la decisión humana, es impresionante el grado en que la gente se equivoca al tomar por decisiones propias lo que en efecto constituye un simple sometimiento a las convenciones, al deber o a la presión social. Casi podría afirmarse que una decisión original es, comparativamente, un fenómeno raro en una sociedad cuya existencia se supone basada en la decisión autónoma individual. Quiero agregar otro ejemplo detallado de pseudo-voluntad que puede observarse con frecuencia al analizar a personas que se hallan exentas de todo sistema neurótico. Una de las razones para referirme a tal ejemplo es que, aun cuando el caso individual no tiene mucha importancia con respecto a los problemas culturales de mayor alcance que constituyen el tema de este libro, contribuye, sin embargo, a dar al lector poco familiarizado con el mecanismo de las fuerzas inconscientes una oportunidad más para conocer este fenómeno. Además, el presente ejemplo subraya un punto que, si bien ya ha sido señalado implícitamente, es conveniente destacar de manera explícita: la conexión existente entre la represión y el problema de los pseudoactos. Si bien se considera la represión, sobre todo desde el punto de vista de la acción de las fuerzas reprimidas en la conducta neurótica, los sueños, etc., nos parece importante subrayar el hecho de que toda represión elimina ciertas partes del propio yo real y obliga a colocar un pseudo-sentimiento en sustitución del que ha sido suprimido. El caso al que quiero referirme ahora es el de un estudiante de medicina de 22 años. Su trabajo le interesa y se lleva con la gente de un modo enteramente normal. No se siente particularmente infeliz, si bien a menudo experimenta un ligero cansancio y se nota poco animado. La razón por la cual desea someterse al psicoanálisis es de orden teórico, pues aspira a ejercer la psiquiatría. La única molestia que experimenta es una suerte de dificultad para el estudio de las materias médicas. A menudo no puede acordarse de lo que ha leído, se cansa demasiado durante las clases y obtiene resultados comparativamente no muy brillantes en los exámenes.
Todo esto le causa extrañeza porque para otras materias parece tener una memoria mucho mejor. No tiene duda alguna de que quiere estudiar medicina, pero a veces siente vacilar su ánimo con respecto a su capacidad para esa carrera. Transcurridas unas pocas semanas de análisis, relata un sueño en el que él se encuentra en el último piso de un rascacielos, construido por él mismo, desde donde mira los edificios circundantes con un ligero sentimiento de triunfo. De pronto, el rascacielos se derrumba y nuestro hombre se encuentra sepultado bajo las ruinas. Se da cuenta de que están removiendo los escombros para rescatarlo y logra oír decir a alguien que él está gravemente herido y que el médico vendrá enseguida. Pero tiene que esperar lo que le parece ser un tiempo interminable. Y cuando, por fin, se presenta el médico, este se da cuenta de que olvidó los instrumentos y que ya no le es posible auxiliar. Nace en él una ira intensa contra el médico y, repentinamente, se encuentra de pie, percatándose de no haber sido herido en absoluto. Mira con desprecio al médico y en ese momento despierta. El sujeto no posee muchas asociaciones en conexión con este sueño, pero he aquí algunas de las más significativas. Al pensar en el rascacielos que ha construido, menciona de manera incidental cuán interesado está en la arquitectura. Cuando niño, su pasatiempo favorito durante muchos años consistía en juegos de construcciones y a los 17 años había pensado en llegar a ser arquitecto. Cuando se lo dijo al padre, este le contestó muy amigablemente que, por cierto, él era muy libre de elegir su carrera, pero que él, el padre, estaba seguro de que se trataba de un resto de sus deseos infantiles y que, en realidad, su deseo era el de estudiar medicina. El joven pensó que su padre tenía razón y desde entonces no le mencionó más este asunto, sino que inició sus estudios de medicina como si se tratara de una cosa indiscutida. Sus asociaciones en torno a la tardanza del médico y a su olvido de los instrumentos eran vagas y escasas. Sin embargo, al hablar de esta parte del sueño, se le ocurrió que a la hora de su consulta psicoanalítica había sido cambiado, modificándose así el horario convenido anteriormente y que si bien había aceptado el cambio sin objeciones, en realidad se sentía bastante fastidiado. En el momento mismo en que hablaba, podía sentir crecer su enojo. Acusa al analista de ser arbitrario y por fin exclama: bien, después de todo, yo no puedo hacer lo que quiero de ninguna manera. Se sorprende en sumo grado frente a su ira y la frase que acaba de pronunciar, puesto que hasta ese momento jamás había experimentado antagonismo alguno en contra del analista y del psicoanálisis. Algún tiempo después, tiene otro sueño del que no recuerda más que un fragmento. Su padre resulta herido en un accidente de automóvil. Él, el que sueña, es médico y debe atender a su padre. Al tratar de revisarlo, se siente completamente paralizado y no puede hacer nada. Invadido por el temor, se despierta. En sus asociaciones menciona de mala gana el hecho de que en los últimos años ha tenido el pensamiento de que su padre podría morir improvisadamente y agrega que tal idea le ha asustado. A veces hasta ha pensado en la propiedad que heredaría y en lo que habría de hacer con el dinero. No había ido muy lejos en estas fantasías, dado que las reprimía apenas comenzaban a aparecer. Al comparar este sueño con el que hemos relatado antes, le llama la atención el hecho de que, en ambos casos, el médico es incapaz de proporcionar una ayuda eficiente. Con más claridad que nunca, es consciente de su incapacidad como médico, cuando se le señala que en el primer sueño puede observarse un sentimiento definido de ira y escarnio frente a la impotencia del médico. Él recuerda que muchas veces cuando oye o lee acerca de casos en los que el médico ha sido incapaz de salvar al paciente, tiene cierta sensación de triunfo de la que antes no se había percatado. En ulteriores etapas del análisis, se revelan otros materiales que habían sido reprimidos. Descubre con gran sorpresa la existencia de un fuerte sentimiento de ira en contra de su padre y además halla que su sentimiento de impotencia como médico forma parte de un sentimiento más general de impotencia que penetra toda su vida. Aunque en apariencia pensaba haber arreglado su vida de acuerdo con sus propios planes, siente ahora que, en lo profundo de su ser, era presa de un sentimiento de resignación.
Adquiere así la conciencia de que si bien estaba convencido de obrar según su voluntad, en realidad debía ajustarse a lo que se esperaba de él. Ahora ve cada vez con mayor claridad que verdaderamente nunca quiso ser médico y que las dificultades que, según creía, eran debidas a falta de capacidad, no eran sino la expresión de su resistencia pasiva a la carrera impuesta. Este caso representa un ejemplo típico de represión de los deseos reales de un individuo y la adopción por parte de éste de las expectaciones de los demás, transformadas hasta tomar la apariencia de sus propios deseos. Podríamos decir que el deseo original se ve reemplazado por un pseudo deseo. Esta sustitución de pseudoactos en el lugar de los pensamientos, sentimientos y voliciones originales conduce finalmente a reemplazar el yo original por un pseudo yo. El primero es el yo que origina las actividades mentales. El pseudo yo, en cambio, es tan solo un agente que, en realidad, representa la función que se espera deba cumplir la persona, pero que se comporta como si fuera el verdadero yo. Es cierto que un mismo individuo puede representar diversos papeles y hallarse convencido subjetivamente de que él es él en cada uno de ellos. Pero en todos estos papeles no es más que lo que el individuo cree se espera por parte de los otros que él deba hacer. De este modo, en muchas personas, si no en la mayoría, el yo original queda completamente ahogado por el pseudo yo. A veces en los sueños, en las fantasías o cuando el individuo se halla en estado de debilidad, puede aflorar algo del yo original, sentimientos y pensamientos que no se habían experimentado en muchos años. A veces se trata de malos pensamientos o de emociones que fueron reprimidas porque el individuo experimentó miedo o vergüenza. Otras, sin embargo, se trata de lo mejor de su personalidad, cuya represión fue debida al miedo de exhibir sus sentimientos susceptibles de ser atacados o ridiculizados por los demás. La pérdida del yo y su sustitución por un pseudo-yo arroja al individuo a un intenso estado de inseguridad. Se siente obsesionado por las dudas, puesto que, siendo esencialmente un reflejo de lo que los otros esperan de él, ha perdido, en cierta medida, su identidad. Para superar el terror resultante de esa pérdida, se ve obligado a la conformidad más estricta, a buscar su identidad en el reconocimiento y la incesante aprobación por parte de los demás, puesto que él no sabe quién es, por lo menos los demás individuos lo sabrán. Siempre que él obre de acuerdo con las expectaciones de la gente, y si los demás lo saben, él también lo sabrá, tan solo con que acepte el juicio de aquellos. La automatización del individuo en la sociedad moderna ha aumentado el desamparo y la inseguridad del individuo medio. Así, éste se halla dispuesto a someterse a aquellas nuevas autoridades capaces de ofrecerle seguridad y aliviarlo de la duda. El capítulo siguiente tratará acerca de las especiales condiciones que en Alemania fueron necesarias para que tal ofrecimiento fuera aceptado. Se mostrará como el núcleo del movimiento nazi. La baja clase media se caracterizó especialmente por el mecanismo autoritario. En el último capítulo de esta obra proseguiremos la discusión sobre la conformidad automática en relación con la escena cultural de nuestras democracias.